Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más a mi podcast de este y otros mundos en esta temporada que ya va finalizando. Hoy por fin traje al invitado más difícil de agendar de todos los invitados que hemos tenido, pero no podía faltar la representación patrística de Fe Razonable aquí en de este y otros mundos. Realmente estoy contento de tener a mi amigo, el apóstol, el único apóstol vivo en el que creo. En este episodio número 30, en el cual vamos a hablar sobre la deidad de Jesús, la divinidad de Jesús. Y es un tema bien interesante, bastante extenso, pero vamos a charlarlo bastante. Así que antes de eso, les voy a pedir el favor que ojalá puedas sintonizar este podcast en tu casa, en tu trabajo, en tu carro. Las personas que me han dicho que lo están escuchando, les agradezco mucho. Solamente súbanle más para que sus hijos se vuelvan cristianos y sus compañeros se vuelvan más cristianos aún en el trabajo. Así que bueno, muchas gracias a todos los que me han compartido sus historias de que escuchan el podcast en el trabajo, para todas las personas que están allí. Y eso la verdad me ha hecho muy, muy feliz. Y hoy no es la excepción, hoy traemos un buen tema. Un tema con una persona que yo estimo mucho, Farid, que aún no me da trabajo en fax, pero algún día lo lograré. Así que bueno, démosle la bienvenida a Farid. Farid, gracias hermano por estar aquí. Dios te bendiga y bienvenido a De este y otros mundos. Amigo, no, hombre, es un gustazo siempre estar aquí contigo. Y más bien es al revés, yo me siento honrado de estar aquí, de que hayas pensado en mí, bro, de verdad es un gusto platicar. Y también es un gusto ver cómo va creciendo tu podcast, cómo vas creciendo en esta parte ministerial, aparte de la alabanza. Y creo que eres un gran ejemplo para los jóvenes. Tú traes como mucho ese tema muy juvenil, o por lo menos eso es lo que yo siento. Sí, creo que es un gran ejemplo para los jóvenes en ese sentido. Recuerdo una vez que aquí en México les hicieron unas entrevistas a algunos músicos cristianos y les preguntaban, por ejemplo, qué es el Pentateuco, y muchos músicos o todos los de ese video no sabían ni siquiera responder eso, ¿no? Entonces Wow. necesitamos a gente como tú que no solamente se apasione por la música, sino una verdadera adoración y amar a Dios también, no solo con todo su corazón, con toda su alma, sino también con toda su mente. Y pues yo también te aprecio, amigo, de verdad es un gustazo estar aquí, bro. Bueno, ¿cómo la vieron? Hoy ando inspirado, hoy ando Imagínese, romántico. el Farid viene con la unción, con la doble porción, hoy viene, Ando oiga. desatando ahí. Para, para los que están en Spotify nos escuchan y no nos pueden ver, lo lamento, pero tienen que ir a Opinión y Pensamiento porque aquí hacemos gestos bien chéveres. Así que bueno, gracias, Apóstol Farid. Bueno, apóstol es de cariño, ¿no? Evidentemente yo no creo Sí, en el apostolado, ya ¿no? todos me preguntan: "Oye, ¿sí eres apóstol?". Te lo ¿En serio? prometo. Sí, te lo prometo. En México sí hay como algunas personas que son de esa índole, y entonces he conocido a varios amigos pastores y me preguntan, o luego me preguntan: "¿Por qué te dices apóstol?". Y no, Sí, solamente es de broma. Lady, mi esposa, que día sí me preguntó, me dijo: "¿Él es apóstol?". Él es apóstol, Joan, y tú le dices y lo que se le hacía raro era que yo te dijera apóstol, porque Ajá, yo no creo en el apostolado ajá, sí. actualmente. Entonces ella me decía: "¿Cómo así? La única persona a la que le dices apóstol". Pero bueno, Farid, gracias por estar aquí, viejo. Antes de empezar el podcast, que bueno, ya empezamos, pero no hemos empezado con el tema, me dijiste que estabas escribiendo un libro. Y yo pues yo soy escritor, para los que no saben, a menos de que este podcast, si se estrena en la fecha que espero que se estrene, ya estaríamos patrocinando un libro mío que se llama una redención política. Hasta el nombre se me había olvidado, pero de eso hablaremos después. Quiero preguntarte, estás escribiendo un libro sobre la Trinidad, ¿verdad? Sí, Wow. justamente, la verdad es que fue bien interesante porque, bueno, tú que me conoces, para Sí. tu público, yo tengo un trabajo, bueno, tenía un trabajo secular, etcétera, me iba bien, ah,
y ya tenía en mi corazón desde hace, no sé, como un año, año y medio, escribir algo. Ya había escrito un libro anteriormente, pero pues por los tiempos, las presiones, todo eso no había podido. Entonces en mi corazón estaba hablar sobre la deidad de Jesús, aunque tengo otros proyectos con otros amigos, por ejemplo con los de RTM, de escribir sobre sectas y religiones. Ujú. Ya tenía algo, bueno, pensado algo escribirlo yo, pero pues no me daba el tiempo. Y justamente, no sé si tú creas como en la profecía, bro, pero te lo prometo que yo me lo pasé, no sé, unos 4 meses orando, eh, y, pues pidiéndole a Dios, ¿no? O sea, que me confirmara ya el tiempo de salir, porque pues me daba miedo. Yo vivo con Claro. mi mamá es mamá soltera, entonces pues yo soy pues, el que mantiene todo el hogar, ¿no? Entonces me daba miedo esa parte de, pues si me salgo de trabajar, ¿cómo voy a sustentar todo? Rentamos. Wow. Bueno, el chiste es que 4 meses duré así, la verdad yo ya tenía muchas ganas, ya tenía todo el material, durante todo ese tiempo junté todo el material, carísimo. Wow, sí. ¿Cuánto, Y cuánto dinero se te fue en dólares en libros? Porque es que la gente muchas veces no entiende que detrás de un libro, bueno, depende del libro, ¿no? Pero si ajá. quieres hacer una investigación profunda, detrás del libro hay una alta financiación. La gente cree que es sentarte al computador y se te vienen las ideas y ya, ¿no? O sea, hay que leer, leer, leer. Sí, sí. Dependiendo del trabajo, obviamente, que vas a hacer. ¿Cuánto se te fue en dólares, más o menos? En dólares no sé, pero en pesos mexicanos son como 5,000 pesos, 5,000, 8,000 más o menos, que son, está 20 pesos el dólar, Wow. ahí es tu cuenta. O sea, gastaste harto. ¿Cuántos Sí, libros? no sé, como unos 12, yo creo, 12 Wow, libros. wow. Y algunos que no están en español también, ahí también fue otra bronca. Pero bueno, el punto es que ya tenía todo, pero no tenía el tiempo y me puse a orar que Dios me confirmara y entonces Dios empezó a alinear y una persona, me acuerdo que me invitaron a una reunión pastoral y también otra persona que oró por mí en ese momento, bueno, no en ese mismo momento, pero Sí. paralelo a eso, el pastor justamente nunca lo había visto en mi vida y me dijo, ¿sabes qué? Siento de parte de Dios decirte que no te angusties por el dinero, Dios te va a sustentar, no sé lo que tengas que hacer, pero ahorita que te estoy viendo enseñar, fui a hablar de los testigos de Jehová y así, me dijo, ahorita que te estoy viendo enseñar, Dios te va a llevar como en esa parte y todos tus temores de dinero, de todo eso, no te preocupes porque yo siento de parte de Dios esa parte, ¿no? Y fue para mí así como, wow, increíble. Qué Y genial. me trajo eso paz. Y paralelo a eso, igual en mi iglesia, en una reunión de oración los viernes, igual oraron por mí y una hermana, pues que igual no, pues no sabe o sea, sí me conoce, pero no sabe que mis planes o así, como que también me confirmó. Y en ese momento, o sea, ese fue un viernes y a la otra semana renuncié. Wow, Y bueno, también algo que me preocupaba era pues también mi mamá, ¿no? Entonces mi mamá como wow. que también me confirmó eso y a la otra semana renuncié y me he dedicado a escribir este libro que, regresando al punto del podcast, es, lo tenía pensado solamente hablar sobre la deidad de Jesús, Sí. pero bueno, mi forma de escribir, yo siempre antes de escribir, ah, organizo todo, o Ujú. sea, como que hago el temario, organizo todo, temas, subtemas, así, como que hago todo el esqueleto, ¿no? Y entonces haciendo todo eso me di cuenta que tenía muchísimo acerca de la Trinidad. Sí, Entonces, tenía muchísimo acerca de la Trinidad, muchísimo acerca de la deidad de Jesús y tenía algo acerca de la deidad y personalidad del Espíritu Santo. Entonces, dije, pues ya estoy aquí, voy a desglosar también esta parte de la Trinidad de forma general y Dios me fue llevando también como esa parte de no solamente a la deidad de Jesús, sino llevarlo a una cuestión más amplia que es la Trinidad, que bueno, obviamente hablando de la Trinidad, pues vas a tocar el tema de la deidad de Jesús, ¿no? claro. Y en mi corazón surgió eso porque los libros que he conocido en español son libros teológicos, pero no son libros como apologéticos, o sea, Ok. el estilo que quiero hacer es una defensa de la Trinidad más que una cuestión teológica sistemática. Sí, ¿Me claro. explico? Entonces, no he encontrado como
mucho de eso en español, por lo menos. Y creo que va a ser una bendición para el cuerpo de Cristo que pueda leerlo y que pueda entenderlo. ¿Qué tiempo tienes de terminar el libro? Solo por el dato. Pues yo le calculo que como en unos 2 meses ya termino. O sea, termino ya de escribirlo y ya de ahí, eh, bueno, voy a mandarlo con el corrector de estilos y ya sabes, toda esa onda. No soy muy bueno para eso, ni para la ortografía, entonces Okey. bueno, voy a empezar con esa parte de las negociaciones. Me gustaría que esta vez sí fuera por parte de una editorial, entonces pues voy a ver si se puede y ya, Sí, pero acabarlo ya en 2 meses más o menos. dale con todo porque qué chévere, y qué chévere que los directores de Fe Razonable nos uniéramos alguna vez para escribir un libro entre todos, ¿no? Sería Sí, muy interesante todos tener un capítulo. pues estaba el proyecto, no sé si lo llegaste a ver, pero en inglés, sobre bueno, ves que William Lane Craig hizo el libro de Fe Razonable, después no me acuerdo cómo se llama, creo que Fodor hizo un Reasonable Faith, fe irrazonable, tratando de dar respuesta, él es ateo, de dar respuesta al libro de William Lane Craig, pero Okey. bueno, obviamente como son respuestas muy básicas, pues el doctor Craig no le tomó importancia, y el proyecto era justamente dar respuesta al libro de Unreasonable Okey, Faith, guau. Sí, parece pero que creo que ya no se llevó a cabo. Estaría padre hacer algo así como dices, por lo menos los directores en español o algo así, y organizarnos en algo, la verdad sería bastante bueno. vamos a ver ese proyecto, a ver cómo lideramos. Pero bueno, Farid, apenas saques el libro, nos comentas, nos avisas y estamos ahí Sí, claro que sí, bro, ya. para ayudarte, eh, para revisarlo, para leerlo y para también entrevistarte sobre el tema de la Trinidad, que es un tema bien grande, ¿no? Pero entonces, Sí, para ir entrando ya en calor, para hablar de la deidad de Jesús, la divinidad de Jesús, ¿no? Hay que hablar en todo caso y tener en cuenta que es la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Y que en todo caso la Trinidad, ahora, no me voy a meter mucho en ese tema, pero si quieres apuntar algo, no hay rollo, puedes hacerlo con total libertad. La Trinidad es parte fundamental del misterio cristiano, ¿no? Es como de esas creencias en donde cuando me acerco a ella, me acerco como Kierkegaard diría, con temor y temblor, ¿sí? Porque sí, es una doctrina lo suficientemente hermosa, pero misteriosa que me muy ajá, sí. parecería que es de mucho respeto para mí, ¿no? Creo que abordarla es supremamente importante y sin embargo creo que es una doctrina importante del cristianismo. ¿Qué opinas tú de la Trinidad? ¿Qué piensas de la Trinidad ya que estás escribiendo sobre ella, no? Bueno, para mí es parte fundamental de lo que C.S. Lewis decía, a ti que te gusta mucho, Epa. del mero cristianismo. Todo es, ¿por qué? O sea, todo comienza, tú sabes, en el Antiguo Testamento trataban de ser muy, bueno, monoteístas muy celosos, aunque había, por ejemplo, el doctor Heiser menciona lo de los dos poderes en el cielo, lo del Mm, Espíritu Santo como el tercer Yahvé que ya había. En realidad, si tú buscas la Trinidad en el Antiguo Testamento, hay destellos en ciertos pasajes. La ujú, Trinidad no está completa en el Nuevo Testamento ni está totalmente visible, porque se completa al completarse, bueno, porque se revela más bien al completarse el plan de redención. Entonces, imagínate, estás en el Antiguo Testamento y tienes como ciertos destellos, ciertas cosas, pero a la vez tienes como esta comprensión monoteísta de Dios, por ejemplo, con versículos como el Shema, Deuteronomio 6:4, Oye Israel, nuestro Dios Jehová uno es. ujú, Ah, y entonces al Nuevo Testamento viene Jesús, lo entienden como Mesías, pero un concepto más alto que un Mesías judío. El Mesías judío lo tenían como nada más como un Salvador, en un sentido como más físico. Jesús se revela como más un Salvador espiritual, no solamente da los destellos, sino que él ya confirma como su deidad, que ahorita vamos a entrar en esa parte, ujú, y los apóstoles empiezan a entender como estas conexiones. Por ejemplo,
cuando va Jesús camino de Emaús y les explica que Cristo está, bueno, que él mismo estaba en el Antiguo Testamento y les explica toda esa parte, y entonces empiezan a tener como, pues no un problema, pero como que empiezan a reflexionar, ¿no? Y dicen, tenemos al Padre, pero también Jesús es una cuestión divina y es confirmada por la resurrección, ¿no? Que Ujú. era totalmente la verdad. Entonces, Pablo y todos los apóstoles, después de Jesús resucitado y que se cumple el plan de redención, como que empiezan a entender esta parte. Y aquí surgen opciones. Y es lo que también tenemos que ser claros. La opción del triteísmo, que son tres dioses, básicamente politeísmo, o sea que Sí. fueran tres dioses diferentes, pero eso estamos viendo que bíblicamente es totalmente condenado el politeísmo, que no hay Dios más que Jehová. Entonces empiezan a hacer como esta parte, y aquí empieza como una cuestión de una revelación, digámoslo así, como progresiva, como no progresiva porque ya estaba la revelación en la redención, sino más bien como que empiezan a entender esta parte, cómo es esto que Dios es uno y Dios es tres, y qué pasa entonces con el Espíritu Santo, con Jesús, si es condenado el politeísmo. Y poco a poco empezamos a ver que empieza a evolucionar esta parte del pensamiento en la iglesia primitiva, hasta que por el año 200 empiezan a tener como esta idea del concepto de la Trinidad, que erradican la cuestión del triteísmo, es decir, del politeísmo, de que sean tres dioses separados, erradican la parte del modalismo, que es un dios haciéndose o mostrándose en diferentes formas, en diferentes modos, por eso modalismo. Y se me olvidó el nombre de este compadre, justamente ahí lo tenía, se me olvidó, pero él más o menos en el año 200 es el que empieza a dar el concepto de una cuestión trinitaria, que es un Dios en tres personas. Y ahí se empieza a generar como un diálogo en las iglesias, y todos empiezan a aceptar esta parte del concepto trinitario, porque es el que le da como, digámoslo así, como el que encaja en el rompecabezas de cómo es posible que Dios sea uno, pero también a su vez en la Biblia se muestren diferentes personas deificadas de alguna forma, ¿no? Ujú. Entonces, no cabía el triteísmo, no cabía el modalismo, no cabían otras cuestiones, pero la cuestión trinitaria o la idea trinitaria fundamental cabía, y es la que hace como, o la que resuelve como esa parte. Y es ahí donde se hace el concepto, que aquí un pequeño paréntesis, no se crea la idea en el concilio de Nicea, sino se crea como 100 años antes. Y bueno, Ok. obviamente ya después, para hacer un caso bastante sólido de la Trinidad, se tiene que hablar de la Trinidad en sí, o sea, de la idea como tal, y de ahí encaminarlos hacia las deidades, hacia la deidad de Jesús, hacia la deidad y personalidad del Espíritu Santo, para entender como esta parte de la noción. Hay un aspecto bueno, en primer lugar me gustaría entrar en el tema de la Trinidad, pero vuelvo y te repito, creo que no es un campo en el que yo sea medianamente conocedor. Realmente es un campo en el que me cuesta ahorita trabajo. La verdad es eh, que sí es bastante complejo, bro. O sí, sea, yo sí, sí le he sufrido, la verdad sí le he sufrido con conceptos, y también te das cuenta que muchas personas de la iglesia, personas comunes, uh, no tienen como ese concepto bien definido, o sea, ni siquiera entienden mm, concepto básico de qué es la Trinidad. sí, Platicando con otro director de Fe Razonable, con Manuel aquí en Mérida, justamente estábamos haciendo como encuestas, y muchas personas no entendían el concepto, ellos pensaban que eran tres personas, tres dioses, eh, todas las cosas menos lo que realmente es, que es sí, de claro. forma básica un dios en tres personas. Y eso hace que las sectas y religiones caricaturicen la idea trinitaria Sí. y la ridiculicen de cierta forma, porque no estamos capacitados, o también nos hace a nosotros como cristianos, cuando conversamos con otras personas, nos hace dispararle a muñecos de goma, ¿no? Como bien lo decía Greg Koukl, sí, en el sentido de que muchas veces como cristianos tratamos de defender una idea de la Trinidad
que ni siquiera es la idea que la iglesia defiende o que la iglesia Claro. sostiene. Entonces, en el libro que hablo, trato de empezar con esa parte del concepto bien definido y ya después partir como en todo lo demás. Pero sí es necesario porque la mayoría de las discusiones es porque no entendemos bien la definición, perdón. Por ejemplo, inclusive los musulmanes en aquellos tiempos sacaban una idea trinitaria errónea. Ellos pensaban que la Trinidad era una cuestión de el Padre, el Hijo y María, y Wow. por eso rechazaban como esta parte. Y muchos musulmanes, actualmente ya no, pero en la antigüedad atacaban esa parte. Entonces, por eso te digo, son conceptos que inclusive con cristianos estamos como malinterpretados. Wow. Y teniendo en cuenta como este suelo teológico un poco, obviamente muy general, porque deben haber una gran cantidad de aspectos que habría que revisar, ¿cierto? Quisiera que nos centráramos entonces en esa segunda persona de la Trinidad. Sé que de pronto alguno quedó por ahí picado del tema, pero vamos a centrarnos en la segunda persona de la Trinidad, eh, porque históricamente sabemos que dicha segunda persona se hizo carne, se hace carne, entra en la historia de la humanidad, entra en el espacio y tiempo. La historia lo cuenta, tenemos gran cantidad de evidencia literaria que podemos usar para construir el caso a favor del Cristo histórico, ¿verdad? El Cristo que vivió realmente. Sin embargo, mucha gente hoy y me llama la atención esto, ¿no? Que mucha gente hoy cree en Cristo. Es difícil decir actualmente, sinceramente, no he encontrado muchos ateos honestos que digan, Cristo no existió. O sea, ya creo que hay un gran consenso desde la academia que tiene que ver con la forma en que la gente asume a Jesús, ¿verdad? El punto aquí es, Jesús, ¿qué es? Finalmente es Dios, no es Dios, es lo que dijo ser. ¿Cómo empezamos a determinar eso? ¿Qué dirías tú? Perdonen si hay un poquito de ruido, está cayendo una super lluvia Tranquilo. aquí. Pero es interesante, hay varias cosas. Y también en el libro trato de hacer como un acercamiento global en cuestión a varias sectas y religiones. Por ejemplo, te digo, el libro lo divido en tres partes. La primera es una idea trinitaria y entonces parto de qué piensan las otras religiones y otras sectas acerca de la Trinidad, qué piensa el budismo, qué piensa el hinduismo, etcétera, ¿no? E igual, ahorita estoy en la parte de Jesús y es justamente en ese sentido. ¿Qué piensan acerca de Jesús? ¿Cuál es la comparativa? Hay algunos que sí creen como los musulmanes, pero lo creen diferente. Ahora, también lo que tú dices es algo interesante porque en la cuestión del ateísmo, en la parte de la ilustración, aunque creen en Jesús, la mayoría tratan de hacer la distinción, que ahí sería otro podcast, entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Mm. Y eso también es importante porque en el tiempo de la ilustración justamente hablábamos, bueno, no hablábamos porque yo todavía ni nací, sino más bien hablaban acerca de cómo saber que Jesús realmente dijo lo que dijo e hizo lo que hizo con esta parte, ¿no? Y empiezan a hacer como un acercamiento histórico. En aquel momento, el doctor William Lane Craig, incluso en el principio de su libro, en la parte de Jesús, de la resurrección, me parece, redacta un poquito acerca de eso y dice que los apologistas de aquel tiempo no estaban preparados para responder en esa parte y se sintieron cómodos con la distinción del Jesús histórico y el Cristo de la fe, es decir, el Jesús histórico es un Jesús que existió, como todos los ateos están dispuestos a decirlo, pero que no hizo como una cuestión milagrosa ni nada, sino más bien el Cristo de la fe es el que te habla a tu espíritu, pero que es otra cosa, ¿no? Ya después con el tiempo, a unos que también hicieron esa parte, trataron de revivir eso, es Jesús Seminari. Entonces, en ese sentido, ahí ellos tratan de regresar a esa parte del Jesús histórico y el Cristo de la fe, pero ya los apologistas actualmente traen un buen nivel histórico
y puedes hacer un acercamiento historiográfico bastante interesante y bastante certero para saber que lo que dijo Jesús realmente lo pudo decir él y para poder comprobar de cierta forma los milagros, las deidades. Tú has visto el caso de la resurrección, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso actualmente el Jesús, la división del Jesús histórico con el Cristo de la fe ya no es como válida en la academia, sino más bien ya es una cuestión que pasó, digámoslo así, ¿no? Que han tratado de revivir, pero pues que no pueden revivirla. Ahora, lo que decía un historiador judío, Pinchas Lapid, no sé cómo se pronuncie, por ejemplo, en el caso de los judíos, ¿no? Decía, ¿qué separa al cristianismo y al judaísmo si prácticamente creen lo mismo? Un judío. Es justamente Wow. lo que lo separa, porque Jesús es la parte que lo diferencia todo en todos los sentidos. Muchas veces ahorita que está el mes del orgullo, ya sabes, la inclusión, se dibuja o se idealiza un Jesús inclusivo y toda esa parte, pero si nos damos cuenta, Jesús es una persona excluyente o exclusiva, digámoslo así. Cuando él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, está diciendo solamente yo y todo lo demás está mal. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, de ahí tenemos que hacer como ese acercamiento a Jesús. Y como bien dicen algunos teólogos, la cristología no es como las raíces de toda la teología, pero sí es el eje central de toda la teología, es decir, es lo que le da sentido a toda la teología. No puedes hablar de salvación sin tener una buena cristología, no puedes entender la redención, no puedes entender la escatología sin una cuestión cristológica. ¿Sí me entiendes? Todo está centrado justamente en Cristo y obviamente en su deidad. Y ahí por eso, cuando a mí me gusta mucho, tú sabes, la apologética y la polémica, que es la rama de la apologética que habla con otras religiones y sectas, todos siempre van a atacar y siempre va a caer en Jesús. Hables con quien hables, siempre va a caer en Jesús. Y tal vez puedas hablar, no sé, con un testigo de Jehová acerca de salvación, pero eso te va a direccionar a la deidad de Jesús o a Jesús. Puedes hablar de redención, puedes hablar de lo que quieras, puedes hablar con un musulmán y va a caer lo mismo en la deidad de Jesús, etcétera, etcétera. Por eso para mí es tan importante hablar de eso, ¿no? Y te digo, muchos teólogos afirman esa parte y dan como las analogías y dicen, Jesús es el eje que le da como todo el giro a la rueda, que es la teología. Y sin el eje nada puede sostenerse. Entonces, sin Cristo, obviamente, pues el cristianismo no puede sostenerse. Y sí, todos, te digo, todos van a atacarlo. Hablando de eso, trato de hacer, te digo, como una comparación global de otras religiones, de otras cosmovisiones. Y aunque muchos creen en Jesús, está desvirtuado de cierta forma. Los musulmanes creen en Jesús, pero creen que Jesús solamente es un profeta, no creen que Jesús es Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Los budistas creen en Jesús, pero lo creen que fue una persona como iluminada, con grandes enseñanzas, pero no creen que es Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces, los hinduistas también. Entonces, siempre va a ser como la única o la distinción o el sello, esa parte de la persona, de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús, y bueno, obviamente su deidad. Por eso para mí es muy, muy importante defender esto, escribir sobre esto, y yo creo que un buen apologista, aunque no supiera de otras cosas, si solamente estuviera como en esta parte de Jesús y su deidad, yo creo que el 90 o el 80%, para no exagerar, de las conversaciones, de los evangelismos, siempre te van a direccionar a eso, en primera instancia. Ya después de que aceptan la deidad de Jesús o de que lo pueden considerar, ya después puedes hablar de otras cuestiones teológicas, pero primero siempre va a ser Jesús el eje. Estos días estaba hablando, no recuerdo con quién era que yo hablaban, pero para el caso de la resurrección usamos mucho aquellos pasajes que hablan de Jesús como la piedra angular, ¿no? La piedra que lo sostiene todo. Y claramente es la piedra que lo sostiene todo. El cristianismo no se basa necesariamente en que Dios es amor puntualmente. Claro, que a partir de que
por tal amor, o por tanto amor amó Dios al mundo que envió a Jesús, claro, pero el cristianismo se sostiene o se cae por la resurrección, ¿sí? Pero es interesante también que Jesús en uno de sus espacios, yo soy muy malo recordando pasajes bíblicos, ¿vale? Yo los parafraseo porque recuerdo sobre qué hablaban, pero dice que de alguna manera Jesús es la piedra de tropiezo para otros. O sea, interesante encontrar que Jesús es la piedra angular, pero él mismo dice que algunos se van a tropezar con él. O sea, que algunos van a encontrar piedra de tropiezo en él. Durante muchos años yo estuve reflexionando en eso, porque Jesús pareciera decir que mucha gente se va a tropezar con él. Y es que la gente cuando llega ahí, y lo que dice Lewis, creo que es el trilema de Lewis, es o es o no, o es un demonio, está poseído, sí, pues por un demonio, es un loco, o es realmente quien dijo que era. O sea, no tienes otra opción. Pareciera que Jesús no quiere que te mantengas creyendo que es un gran maestro iluminado, o que es un gran pastor, o que es un amigo lindo, hermoso y el parcero, o que es el Superman de la historia, o lo que quieras. Parece que Jesús no le interesa eso. Constantemente está preguntando: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Cuál es su percepción de quién soy yo? ¿Qué creen ustedes que soy yo? Um, y Pedro le dice: eres el hijo del Altísimo, ¿no? Gracias a Dios fue él quien te lo reveló, Pedro, porque no fue ni carne ni sangre. Y este tipo de cosas me parece interesante, porque parece que Jesús se aleja de esa demostración de poder que podría haber tenido, ¿verdad? Pero esos rasgos de divinidad se hacen claros luego de su resurrección. Es la resurrección la que culmina, al parecer, todo lo que Jesús estaba diciendo acerca de lo que Él es. Yo te preguntaría a ti, Farid, y perdóname si me extendí un poco, porque a mí el tema de Jesús me parece genialísimo, y es, ¿cuáles podrían ser aquellas evidencias de alguna manera que podrían apuntar hacia la deidad de Jesús, ¿no? Porque, vuelvo y lo repito, es importante mencionarle a la gente que este no es un hombre cualquiera, y que no puedes tenerlo como un hombre cualquiera. O crees que es un loco, o que es un demonio, o que es el Hijo de Dios. No hay otra opción. Sí, y bueno, es bastante interesante eso porque, como mismo Pablo decía, si Jesús, y Pablo ahí se dio cuenta, o sea, Pablo era judío y se dio cuenta, si Jesús no resucitó de entre los muertos, vana es nuestra fe, o sea, lo que Ajá. creemos está mal. ¿Por qué? Porque Jesús, al caminar aquí, él mismo se autoidentifica como Dios. Muchas veces te van a decir, por ejemplo, musulmanes, dime un pasaje donde Jesús diga, sí, yo soy Dios. Como cuando te dicen, dime un pasaje donde diga Trinidad. No, no existe, entonces no existe la Trinidad. ¿Sí me entiendes? Pero Jesús sí hace muchas alusiones a la cuestión de su deidad. ¿Sí me explico? E inclusive lo hace de una cierta forma, no escondida, pero sí como de una forma muy tenue, hasta Mm. que llega el punto ya del juicio con los fariseos, que ahorita vamos a ver también esa Wow. parte que es interesante, donde ya se autoidentifica como Dios y Sí. dice, pues sí, pero es importante porque, o sea, según Deuteronomio, imagínate, un profeta tenía que decir la verdad, ¿no? Sí. Jesús lo que estaba afirmando, o sea, se estaba haciendo igual a Dios en el sentido de la misma esencia de Dios, o sea, al decir que era hijo de Dios o al decirle papá, se estaba diciendo, yo soy de tu misma esencia, o sea, yo soy de la esencia divina. Por eso muchas veces los fariseos se escandalizaban y rasgaban sus vestiduras, porque Sí. muchas veces como que no entendemos ciertos hebraísmos, nosotros como latinos y toda esa parte, y yo cuando leía algunas cosas decía, pues ¿por qué se enojaba si dijo que pues era el pan o que era la puerta? No, pues, no entiendo. Pero cuando investigas eso, pues te das cuenta de cómo Jesús les decía de una forma muy culta a la gente culta, o sea, los fariseos, que él se autoidentificaba de la misma sustancia de Dios. Y eso los Sí. destruía, los hacía enrabiarse. Pero aquí el punto de la resurrección es eso. Si un profeta tenía que decir la verdad al 100% para que fuera profeta enviado de Dios, imagínate a Jesús haciendo tales afirmaciones
diciendo que era de la misma esencia de Dios, que el Padre era su Padre. Si hubiera sido mentira, o sea, nunca hubiera resucitado de entre los Claro, muertos, claro. jamás, porque estaba siendo mentiroso y simplemente se hubiera quedado como un mentiroso o como como un loco, como dices, etcétera, ¿no? Pero el punto de que haya resucitado de entre los muertos, eso hace que todas las afirmaciones que él dijo, el Padre las estuviera validando. ¿Sí me explico? O sea, es Sí. como si todo lo que dijo Jesús, el Padre dijo, sí, cierto, por eso Jesús va a resucitar de entre los muertos. Y eso es por eso Pablo cuando escribe eso y dice, Pablo mismo, o sea, se tardó 14 años y no solamente estuvo orando, o sea, Pablo mismo relata que iba con los testigos, que iba a aprender con los apóstoles, que iba a preguntarles acerca de la resurrección, cómo había sido, y Pablo mismo era fariseo de fariseos y entendía las escrituras de una forma magistral, y se dio cuenta que todo concordaba con Jesucristo, ¿no? Por eso Sí, Pablo sí. mismo dice, si Jesús no resucitó de entre los muertos, nuestra fe es vana, y entonces esa parte de la deidad de Jesús es confirmada por la resurrección misma de Jesús, Así ¿sí me es. entiendes? Diciendo como esa parte de la verdad. Hay varios pasajes, pero hay uno que me parece, o sea, es que todos los pasajes sobre Jesús son asombrosos, pero digamos, para obviamente ir a uno, creo que tú nombraste uno sobre cuando está frente a Caifás, el Sanedrín, ¿no? Ujú. Y por el cual Caifás se rompe las vestiduras, creo que ya vamos para allá. Pero antes de eso, ese momento en la transfiguración, a mí me parece que es un momento, es un momentazo, ¿sí? O Sí, sea, si pudiésemos, no sé cómo describirlo. eh, imagínate vivir eso, bro. sí, Ese momento. y vivirlo, verlo, ver a Moisés y a Elías parados, o sea, identificarlos y ver a Jesús transfigurado. Es como lo que más cercano que yo veo es como a un alienígena. O sea, como cuando o sea, no quiero decir que Jesús sea un alienígena, ¿no? Ten cuidado Sino, ahí porque hay sí, muchas cosas en después me TikTok. linchan. Sí. Sino hay películas en donde el alienígena se revela, ¿sí? En un monte. De hecho, hay un capítulo de Los Simpson, que pena la comparación, pero es muy similar, cuando Burns, el señor Burns, como que es un alienígena y resplandece, ¿no? Resplandece y le da miedo a Homero. Ah, obviamente mi comparación es súper bizarra, pero es un ser, supongo yo, que mostrando su identidad pura, su pureza por completo. Aparte de eso, ves que Moisés está a su lado y que Moisés había visto los lomos de Dios, de Jehová en algún momento, y ahora tiene la capacidad de poder ver a Jesús, ¿no? El mismo Jesús dice que cuando él venía a nosotros, Abraham, nuestro padre, o el padre puntualmente de los judíos, se alegró. O sea, Jesús constantemente está hablando de su preexistencia, está hablando de su naturaleza divina. Juan capítulo 1, versículo 1 nos habla de que él ya existía, que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Un verso que tú sabes, los testigos de Jehová manipulan constantemente para darle otro sentido, y luego dice que ese verbo se hace carne. Eh, a mí me parece importante que cuando hablamos de Jesús, no solo hablemos, y tengo miedo de aquellos que hablan de Jesús solo como un gran maestro que contaba grandes cosas para la vida, uh, porque al final creo que Jesús te habría dicho, oye, no, yo no soy un gran maestro, ¿sí? Es que No tratan pretendo de serlo. relatarlo como, o más bien te digo, como de imaginar a Jesús como todo amor. Wow, Ahorita que sí. te digo que está la parte de la inclusión, pero si tú ves a Jesús en Apocalipsis, o sea, ya es, o sea, es el león de la tribu de Judá. Sí, O sea, ya hay que claro. tener cuidado con eso. O sea, mismo Juan, por ejemplo, en Apocalipsis, que, o sea, estás hablando que era Juan que se acostaba sobre su pecho, que era el discípulo amado. Cuando ve a Jesús en todo su esplendor y gloria, o sea, dice que cayó a sus pies como muerto. Y Wow, sí. Jesús tuvo que mandar un ángel para que lo fortaleciera. Pero aquí es un punto que también es una cuestión teológica. Tenemos que, para entender ciertas objeciones que hacen,
tendemos que hablar de los estados de Jesús o de la segunda persona, el estado de exaltación y el estado de humillación. El estado de exaltación es de la preexistencia, el estado de humillación comienza cuando él se hace carne, cuando dice, no sé si es Colosenses, que dice que se despoja de su deidad para Filipenses. venir, Filipenses, Sí, exactamente, se Filipenses. despoja de su deidad para venir aquí, y cuando viene aquí, imagínate, siendo Dios, está por eso se le conoce como el estado de humillación, porque se hace hombre, hambre, padece toda esa parte, se despoja de muchas cosas, y todo lo hace en poder del Espíritu Santo. Sí. Después, cuando regresa al Padre resucitado, regresa a su estado de exaltación. Y esta parte teológica de entender los dos estados nos hace como quitar ciertas objeciones que tenemos, como por ejemplo que Jesús no conocía todo, o que Jesús no pudo hacer ciertos milagros en unas partes donde no había fe, etcétera, etcétera, porque todo lo hacía por medio del Espíritu Santo, que es una parte importante. Pero cuando regresa Jesús a su estado de exaltación, o sea, Wow. o sea, Hay hay una frase de un autor, y me acabo de acordar con lo que estás diciendo. Yo no soy, o sea, vuelvo y te digo, no soy experto en la Trinidad y mucho menos en el Apocalipsis. De hecho, son de esos libros a los que no es que no me guste leer, sino que tengo recelo de leer porque, Sí, ¿entiendes? a mí Como, tampoco me late mucho el Apocalipsis, pero ahorita que ando en la parte trinitaria, me imagino. la parte del Apocalipsis es muy interesante Muy porque, importante, ¿no? sí, porque empiezas a notar las distinciones. Inclusive, por ejemplo, ahorita que decías, ¿no? Cuando Moisés vio los hombros, te pregunto a ti, ¿estaba viendo los hombros del Padre o estaba viendo los hombros de Cristo, de la segunda persona? Wow, no, no te sabría responder, así que no sé. O Yo sea, creería considero, yo que sería el Padre, es no que Dios, todos pero consideramos que al Padre, ok. pero yo considero que estaba viendo al Hijo, porque como dicen varios teólogos, Jesús es la visibilidad del Padre y el Padre es la invisibilidad del Hijo. Nadie en la carne puede ver al Padre, por eso Jesús Oh, mismo wow. decía, cuando tú me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. ¿Cuánto tiempo he estado con ustedes? ¿Cómo me pides que te muestre al Padre? Y cuando empezamos a hacer ese acercamiento también en el Antiguo Wow. Testamento, nos empezamos a dar cuenta de que ciertas cosas era el Hijo, y ahora no porque sea el Hijo, pues solamente Jesús, como los unicitarios, ¿no? Que también voy a escribir un apéndice sobre eso, pero es algo bastante importante. Y ya en Apocalipsis, la distinción ya Juan la hace más clara en la cuestión del Padre, la cuestión del Hijo y la cuestión del Espíritu Santo, y sí se ven las tres personas obrando de cierta Mm. forma en la cuestión escatológica, que es para lo que me he metido a Apocalipsis. A mí tampoco me gusta mucho la parte escatológica, pero es Ah, interesante cómo ya se empieza a ver. Y te digo, si tú lo empiezas a notar en el Antiguo Testamento, había ciertos destellos de una pluralidad que, a la luz de cuando se hace o se completa el plan de redención, puedes entender esos destellos, como por ejemplo Génesis 1, que puede ser debatido cuando dicen hagamos al hombre, que lo hablan en plural, cuando hay varios Jehovás en un mismo pasaje haciendo la distinción. ¿Sí me mm. escuchas bien Sí, sí, o sí. No, te se escucho escucha bien, vas mucho la bien, lluvia? va súper. Es que está muy fuerte la lluvia aquí, No, y perdón. me encanta la lluvia, ¿vale? Sí, para que así se vaya a escuchar tu podcast. No, 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 sí, sí, estamos bien, estoy bien, estoy bien. Pero solo a la luz de cuando ya se completa el plan de redención es cuando podemos entender los pasajes o los destellos del Antiguo Testamento, que sin eso no podríamos entender a qué se refiere. Y muchos, cuando se hacen justamente la pregunta de por qué la Trinidad no se muestra claramente en el Antiguo Testamento, la respuesta que la mayoría de los teólogos hacen es esa, porque se tenía que entender el plan de redención con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para poder dar en la cuestión pasada la luz y el entendimiento. Y entonces ya con nosotros que tenemos esa luz y ese entendimiento, entendemos los pasajes del Antiguo Testamento, pero aún hay más, porque después de eso vemos a los apóstoles entendiendo la deidad de Jesús, entendiendo, más bien dando por hecho la cuestión trinitaria, y mismo Juan dando por hecho la cuestión trinitaria. ¿Sí me explico? Sí. Es algo que es increíble.
y es algo que es muy sobresaliente. Y la segunda persona, regresando a esta parte, o sea, vemos a Jesús ya en un estado de exaltación, que no solamente tiene el atributo de amor, sino justicia, que dice la palabra que el Padre le entregó todo juicio a Cristo y él va a juzgar, o sea, ya estamos viendo que, o sea, no es como un Jesús totalmente inclusivo, como lo tratan de poner personas ateas o de ese estilo, e inclusive muchas iglesias progresistas que están muy de moda, ¿no? Esa parte, que yo he dialogado bastante ahí con ellas, que no solamente Jesús es como esa parte de amor, sino también es una parte de una justicia, y no, Wow, nunca tenemos que olvidar eso. wow. Bueno, quisiera que entráramos a la parte de el momento. De los bibliazos, sí, cierto. Hay un momento importante que yo estos días estoy estudiando la resurrección de Jesús con los chicos de mi capítulo aquí en Cachazipá. Espero Raúl me esté escuchando. Ah, em, estamos hablando de la resurrección y llegué a un momento en el cual me adelanté a un tema que tú conoces también, es la autocomprensión de Jesús, y que era importante. En ese momento en el que Jesús es llevado solo, va solo, ante el Sanedrín, ¿no? Ante el Sanedrín, y Caifás, que está ahí, que está, el super Caifás es el que lidera el tema, y le preguntan, bueno, digamos que hablan sobre un montón de cosas, pero la pregunta es básica. Caifás llega al punto porque él sabe lo que tú estás diciendo. Ellos, o sea, para nuestro contexto, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías, a veces tiene un significado teológico ambivalente, verosímil, tal vez blanduzco, pero para el judío de esa época eran palabras que había que tener cuidado de usar. El mismo nombre de Jehová era algo de Yahweh que había que tener cuidado de usar. Um, y le pregunta Caifás a Jesús, ¿eres tú El el Cristo, le hijo, dice, el ¿eres tú el Cristo, Cristo, el Hijo del Dios el hijo viviente? de... Ajá. Esa pregunta es brutal, ¿no? ¿Qué Sí, tienes que sí, porque decirnos ya sobre eso? o sea, ahí ya se la cantan directo, porque te digo, Jesús como que trataba de hacerlo disimuladamente. Inclusive podemos ver antes de eso que los demonios, no me acuerdo en qué pasaje, los demonios cuando, cuando Jesús liberaba a las personas le decían, tú eres el Cristo, y los reprendía y le decían, cállese, todavía no es tiempo de que digan estas cosas. Wow. Pero aquí ese pasaje es muy interesante porque hace varias cosas. La primer parte tendríamos que irnos a una cuestión del yo soy, que no sé Uh-huh. si yo creo que sí lo has leído, Sí, sí, sí. es una cuestión del ego eimi, ¿no? Bueno, De hecho, tampoco. No soy tan bueno en Apocalipsis, pero en Deuteronomio y Nexo sí, más o menos me muevo. sí, de hecho, o sea, por ejemplo, y esa alusión justamente a Al yo Éxodo, soy el que soy, sí. cuando Moisés lo ve en la zarza y le dice, ¿qué pasó? Cuando hacen la traducción del hebreo al griego, hacen la parte del ego eimi. Cuando tú ves a Jesús que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, todos esos yo soy que son como 7, no solamente, nosotros como en español solamente entendemos yo soy la puerta y ya, ¿no? Sí, Pero Jesús no solamente estaba solamente decir yo soy la puerta ya está siendo como algo con cuidadito, ¿no? Que podría hacer enojar a un judío. sí. Pero Jesús no solamente se quedaba en eso, sino al decir yo soy, estaba diciendo ego eimi, y ego eimi era la alusión al éxodo, a la zarza ardiendo, es decir, Wow. Jesús cuando decía yo soy, estaba haciendo alusión a decir yo soy el que se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo y yo lo mandé a Egipto, ¿sí me entiendes? Es Wow. esa parte, y un judío lo entendía también, que por eso cuando tú ves que Jesús decía, yo soy la puerta, yo soy todo eso, la multitud y decía, tuvo que salirse escondidas porque lo querían apedrear y lo querían, porque un judío y sobre todo los judíos estudiados entendían esa parte y decían, ¿cómo puede ser posible que esté haciéndose alusión al yo soy de Éxodo, ¿no? Entonces, te digo, lo podemos ver como esa autoidentificación de su deidad de una Wow. forma por debajo del agua, digámoslo así, Sí. un modismo ahí mexicano. Pero regresando al pasaje, entonces, esta es esa parte del yo soy.
yo soy el camino, todas esas es yo soy, haciendo alusión al Éxodo. Ahora, si regresamos a Marcos 14:55, me parece que es donde justamente hablabas de que ya está Jesús con ellos, ya es capturado, y le hace el sumo sacerdote la pregunta directa: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Ahí es Wow, sí. otra parte, porque, y es otra distinción que ahorita vamos a ir a ella, porque Jesús le dice yo soy, pero no solamente le está diciendo sí, yo soy, así como nosotros pensaríamos, Ok. sino que le está diciendo ego eimi, haciendo alusión A la al zarza. éxodo, a la zarza ardiendo, le está diciendo yo soy el que les hablé, el que lo saqué, ta, 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 Wow. ta, ta. Y ese es en primera instancia. La primera afirmación ya es contundente. Después le dice, verás al Hijo del Hombre sentado en su gloria, tal. Y esa es otra alusión que también es una parte Sí, que que dice, y verás al Hijo del sentado Hombre en su gloria, sentado tal. a la diestra de Dios Padre, no sé qué, Ajá. ¿sí? Wow, sí, es un momento de alta tensión. Porque ahí no solamente está haciendo alusión, y aquí hay dos puntos. En primer lugar, muchos musulmanes, testigos de Jehová, lo que tú quieras, tratan de hacer la objeción de cuando Jesús se llama el Hijo del Hombre. Y dicen, ya ves, Jesús mismo se dice hijo de hombre, no hijo de Dios, más de las veces. Entonces, Jesús está diciendo que es hombre, pero no. Hay tres Ujú. formas de hijos de hombre. Hijo de hombre se le decía a un humano cualquiera, hijo de hombre se le decía a un profeta, mismo el mismo Dios le decía, ¿qué ves, hijo de hombre? ¿No? A los profetas. Sí. E hijo de hombre también se hace alusión a Daniel 7, que Daniel 7 es cuando Daniel tiene la visión que ve al anciano de días y que ve a un hijo como de hombre sentado en el trono, Ujú. que venía con todos, y vemos toda su descripción súper intensa y bizarra y lo que Wow, tú sí. quieras, pero básicamente la visión de Daniel es estoy viendo a Dios sentado en el trono, pero lo relata como estoy viendo como uno que es como hijo de hombre. Ujú. Ese es el tercer punto de los hijos de hombre. Entonces, regresando a Marcos 14, versículo 55, Jesús le responde, yo soy, que recordemos la alusión del ego eimi, pero no se queda ahí, sino que va más allá y le dice, y verás al Hijo del Hombre sentado en la gloria del Padre. Wow, sí. Y obviamente los fariseos entendieron esto porque estaban entendiendo la visión de Daniel, y básicamente les está diciendo, yo soy la zarza, yo soy el que les habló en la zarza, el que los sacó de Egipto, pero también yo soy el que vio a Daniel sentado en la gloria, o sea, como hijo de hombre sentado en el trono, tal, tal, Wow. tal. O sea, le está diciendo, yo soy Dios también. Wow. Y Ese es un esto, momento, ese es un momento, me imagino, ¿no? Porque ellos gritan blasfemia, ¿no? Ya lo habrán sí, escuchado, es y esa es blasfemia. justamente la confirmación de la autoidentificación de Jesús. Porque si los sumos sacerdotes hubieran dicho, "Eh", o sea, pero como los sacerdotes y el Sanedrín y todos entendieron a lo que se refería Jesús, por eso se rasgan sus vestiduras y dicen, ¿quién es este blasfemo que se está haciendo igual a Dios? Hasta el mismo sumo sacerdote dice, ¿qué más prueba quieren que esta que se está igualando a Dios? Y aquí es Ujú. la confirmación de Jesús, de todo su ministerio, que hay muchísimas otras cosas más que a ver si ahorita nos da tiempo, de que Jesús se autoidentifica como Dios, de que no es una, como dicen algunos, que es una invención tardía Ujú. de decir que Jesús es Dios y que Jesús no se refería a sí mismo como Dios, sino al contrario, vemos que Jesús mismo se autoidentifica como Dios, y los mismos judíos de su época entendían que Jesús se autoidentificaba como Dios, por eso lo querían apedrear, lo querían Ujú. matar, y en ese mismo juicio vemos cómo se para todo esto, ¿no? Entonces, te digo, tal vez muchas veces como latinos no entendemos esta parte, tenemos que profundizarlo un poquito, pero cuando la profundizamos nos damos cuenta de esa parte, ¿no? Y esto solamente es un detalle de muchas cosas de la deidad de Jesús, ¿no? Hay un momento en el que Jesús, antes de estar ante el Sanedrín, ¿verdad? Levanta una oración por sus discípulos.
y hay una frase, voy a parafrasearla, él dice, Padre, estoy por volver, algo así dice, a la gloria que compartíamos antes de la fundación del mundo, ¿no? Ujú. Jesús se está refiriendo a su Padre como si existiera exactamente una esencia compartida en donde había no diferencia, sino deferencia, ¿sí? Como entrega mutua en una misma esencia, en todo caso. Y eso me llama profundamente la atención porque el camino, o sea, la Trinidad, y por eso creo que haber arrancado con la Trinidad era importante, eh, se fragmenta en algún punto antes del espacio-tiempo para que uno de ellos ingrese a ese espacio-tiempo, de verdad, se someta y vuelva a casa, ¿no? Lewis dice que algo lo suficientemente grande y triunfal pudo haber salido, pudo haber sido un gran fracaso. Pero al final, cuando entiendes esto, que algo inmensamente triunfal podía haber sido tremendamente un fracaso, salió bien en la medida en la que Jesús cumple no solo la escritura, cumple el Antiguo Testamento, cumple toda la autocomprensión de lo que implicaba y cumple en todo caso al final el plan de salvación para la humanidad, ¿no? Como que es como el Manchester City ganando una tras otra, el Me triplete, encantan ¿no? tus Una. analogías, bro. Perdón, pero es para que la gente me entienda, porque hay personas que sí, como que quieren entenderlo, pero no entienden, ¿no? O sea, Sí, como que ganas una copa, vas por la otra y te vas de la tumba vacía como si nada, dejas una tumba atrás, o sea, eh, se fue derribando todo, o sea, literal, sí. fue ganándolo todo. Es que es importante porque muchas veces pensamos también que como Jesús era Dios, pues nada más dijo, pues yo soy Dios y ya. Ujú. Pero Dios no puede violar sus mismos principios, sus mismos atributos. O sea, Dios es amor y podría salvarnos a todos, pero también Dios tiene el atributo de justicia y Dios había estipulado ciertas normas, ¿no? Podemos verlo en Ujú. Levítico, la paga del pecado es muerte, cómo tenía que ser, etcétera, etcétera. Que Dios mismo no es como si dijera, pues yo soy Dios, yo hago mis reglas y yo puedo hacer lo que quiera, sino que Dios en ese estado, cuando Dios baja, o sea, Dios se somete a eso mismo para cumplir toda esa parte de la ley que necesitaba ser cumplida, para que también en ese sentido también fuera justo. Y eso es algo soberbio que tenemos que entender de cierta forma y algo que le da más magnificencia a la parte del hijo, ¿no? ¿Hay algún pasaje que quieras mencionarnos que sea también importante para resaltar la divinidad de Jesús, como para ir concluyendo el programa que ha sido muy bueno? Sé, Mm. nos falta recoger la ofrenda, hermano. No, la verdad es que traigo muchos, bro. O sea, por ejemplo, uh, Jesús mismo recibe gloria y honra. Algo que si recordamos, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando dice Juan, o sea, primero ve a Jesús, ¿no? En su Ujú. gloria, cae a sus pies como muerto, lo fortalecen, después lo suben, tiene unas visiones bien locas, pero llega un momento que Juan ve un ángel magnífico, o sea, un ángel glorioso, lo ve tan glorioso que se intimida y dice que se postra. El ángel mismo le dice, no te postres a mí porque yo soy consiervo tuyo, solamente póstrate ante Dios, solamente adora a Dios. Jesús Ujú. recibía adoración, ¿sí me entiendes? Entonces Ujú. hay muchísimos pasajes donde se le menciona a Dios como digno, donde se le da a Dios alabanza, donde se le da glorias, dominio, potencia, poder, riqueza, sabiduría, donde se le da acción de gracias. Y Jesús mismo, si era un profeta y no se autoidentificaba como Dios, pues en cierto sentido simplemente hubieran dicho, pues no me adoren a mí, adoren al Padre nada más. Pero Jesús mismo, en todas estas expresiones de adoración, Jesús las recibía. ¿Sí me explico? Entonces Sí, eso sí, también sí. nos da parte de la autoidentificación Sí, de como que los ángeles de estas visiones no permitían que se les rindiera adoración porque entendían su puesto, uh-huh, ¿vale? Pero cuando Jesús le daba una adoración, la, la recibía. la recibía, la aceptaba. Bien, bien, bien. Y que inclusive, por ejemplo, en Apocalipsis vemos adoración al Cordero.
O sea, Sí, y eso es algo también importante, que inclusive para la traducción del Nuevo Mundo es como su pata coja, porque ahí no se han dado cuenta de muchos pasajes que podemos abordar ahí. Um, También otra parte es la famosa conjunción de Granville Sharp, que es cuando Pablo, ya no estaba Jesús, ya estaba Pablo en sus cartas, los apóstoles mismos lo consideraban como Dios de una forma muy temprana. La conjunción de Granville Sharp es, por ejemplo, en Primera de Tito, ok. no recuerdo el pasaje de Primera de Tito, espérame. ¿Qué, qué? Primera de Tito, en Tito 2:13 o Segunda de Pedro 1:1, ¿no? Ok. La conjunción básicamente o la regla de Granville Sharp establece que cuando se tienen dos nombres que no son nombres propios como Andrés, Pablo, Timoteo, etcétera, sino que son nombres comunes, es decir, que hablan de lo mismo, por ejemplo, Dios, Salvador, Padre, que describen a una misma persona, y si estos dos nombres son del mismo caso gramatical y están unidos por la conjunción y, es decir, Dios y Salvador, y si el primer nombre está antecedido por un artículo, mientras que el segundo no, entonces ambos nombres se refieren a la misma persona. Y por ejemplo, aquí está, este es un caso importante porque los testigos de Jehová notaron esto, y vamos a leer la parte de los testigos de Jehová. Ok. En Tito, espérame, Tito 2, versículo 13, por ejemplo, dice, mientras esperamos, esta es la traducción del Nuevo Mundo, la Biblia de los testigos, Ok. mientras esperamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Aquí si notas, hacen la trampa porque hacen la separación del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo para no hacer notar Ujú. que justamente ellos, que ese pasaje habla de Jesús. Pero si leemos el pasaje en una versión normal, por ejemplo, Reina Valera, dice de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, es decir, Dios y Salvador están haciendo alusión a una misma persona, que es la conjunción de Granville Sharp, que es Jesucristo. Ahora, Ujú. aquí podemos decir, pues, cuál es la traducción verdadera, la del Nuevo Mundo o las versiones cristianas. Pues justamente por eso se hace la regla gramatical de Granville Sharp, que está en estos pasajes, y hace notar que, por ejemplo, este estilo es una traducción errónea de la traducción del Nuevo Mundo, y que está correcta la traducción de las Biblias cristianas normales. Inclusive todo el mundo académico respalda la conjunción de Granville Sharp o la regla gramatical de Granville Sharp, y por eso, por ejemplo, pasajes como te dije, Tito 2:13, segunda de Pedro, cuando hablan de esto, están hablándole o están atribuyéndole que no solamente Jesús se creía Dios o se autoidentificaba como Dios, sino que los que caminaron con él también lo identificaban como Dios. Y esto mismo lo podemos ver, por ejemplo, con Tomás, ¿no? Ujú. Cuando le Ya. dice Jo Curios Mu, Jo Teos Mu, mi Dios y mi Salvador, o sea, ahí ya le está haciendo la declaración total, ¿no? O sea, Ujú. y estamos viendo que para los que no entiendan, el contexto es, Tomás no creía que Jesús había resucitado, Jesús se le aparece, Tomás dice, hasta no ver, no creer, ¿no? Ya sabes, Tomás se le aparece, que Jesús se le aparece a Tomás y le dice, mete tu dedo en mi costilla, Tomás la mete en el agujero de la costilla para mostrar que era él, y ahí le dice la cuestión, le está diciendo mi Dios, mi Señor y mi Dios. O sea, Wow. lo está diciendo, tú eres Dios. Así Así, es. pero no solamente como un contexto latinoamericano, vuelvo a enfatizar esa parte, sino en un contexto judío, monoteísta, celoso, ¿sí me entiendes? Ujú. Y ahí vemos también que Jesús no lo reprende ni le está diciendo, no, no me adores, no me digas Dios, sino Jesús lo deja. E inclusive lo reprende, pero lo reprende por no haber tenido fe. Y le dice, hasta que viste, creíste. Pero más Ujú. bienaventurados son los que no ven Sin y ver, creen. creen. Wow. Entonces ahí también estamos viendo que Jesús ya resucitado se autoidentifica como Dios, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí me entiendes? Es algo ahí interesante. Eh, Otra cuestión también importante es que, por ejemplo, los testigos de Jehová traen una especie de arrianismo
moderno, digámoslo así, es decir, piensan que Jesús es un ser deificado, pero digámoslo así con D minúscula, pues. Básicamente piensan que es un Dios menor al Padre. Ok. Y entonces pueden estar de acuerdo con estos o con algunos pasajes, pero te van a decir, Dios es poderoso, pero no es Dios todopoderoso. Dios todopoderoso es el Padre. Y ahí tenemos que empezar a pensar cómo construir un diálogo con esas personas en un sentido de arrianismo, ¿no? Por ejemplo, el pasaje que siempre sacan es Colosenses, cuando dicen que Jesús es el primogénito de toda creación, ¿no? Y entonces tú como latino dices, pues el primogénito de la creación, es decir, el primero en ser creado, ¿no? Y entonces ellos te dicen, ahí está, fue el primer ser creado. Es decir, Jesús no tuvo una preexistencia, fue un primer ser creado, entonces no puede ser igual a Dios en el sentido de Dios con D minúscula, sino que es un Dios menor, como por ejemplo cuando la Biblia relata que Satanás es el Dios del aire o el Sí, príncipe de este mundo, algo así, ¿no? sí, sí, sí. Algo así. Y también Satanás es creado, entonces lo ponen como esa misma altura. La realidad es que, por ejemplo, ese pasaje no se refiere como al primero en ser creado, sino más bien se refiere, para hacerte el cuento largo corto, al que sustenta la creación, como lo que habías dicho, que es la piedra angular, y que en otros pasajes vemos que Cristo sustenta todo en todo, ¿no? Wow. Básicamente a eso se refiere en estos pasajes, ¿no? Entonces, es como entender poco a poco e ir construyendo. Y no solamente nos quedamos ahí, o sea, no solamente son cuestiones bíblicas, podemos irnos a lo extrabíblico y podemos ver que, por ejemplo, la iglesia primitiva en algunos escritos le daban alabanza a Jesús como Dios y lo alababan. Ujú. Y es decir, no otra vez, no en un contexto latino, sino tienes que pensar en un contexto judío antiguo, que un judío celoso no le daba alabanza a nadie más, pero vemos que los cristianos de la iglesia primitiva le daban alabanza a Dios, a Jesús como Dios y le hacían cantos. ¿Sí me explico? Mismo, por ejemplo, cuando acaba, no sé si Juan, cuando le dice Jesús ven pronto, cuando le dice Maranata, Ok. esa parte también es clave, ¿no? Porque ya está acabando el escrito y recuerda que para un pensamiento judío tenía que, o el que iba a venir era Dios, ¿sí me entiendes? Sí. Pero ahí Juan lo está escribiendo como Jesús ven pronto, Maranata, como, y está haciéndole alusión a que el que va a venir es Jesús, porque Jesús es Dios. Entonces te digo, tenemos que irnos como poco a poco para ir construyendo y quitarnos sobre todo ese chip latino, entender como ciertos hebraísmos y meditar un poco como en estas cuestiones. Y también en la parte del Antiguo Testamento, darnos cuenta que muchas veces, te digo, como lo que vimos, ¿no? Lo de las espaldas, en esa parte, pues era Jesús, y entender como este tipo de cositas a la luz de cuando ya se completó una cuestión de redención. Solo podemos entender esa parte trinitaria y podemos entender la cuestión de la preexistencia de Cristo y toda esa parte, ¿no? Wow. Para ir concluyendo, Farid, la divinidad de Jesús es vital en el diálogo y la presentación de del mensaje evangélico a los demás, ¿no? Sin hacer mínimo un hincapié en ello, estaríamos, creo yo, simplemente mencionando a un gran maestro o dando un arquetipo de un gran hombre que alguna vez vivió y que te enseñó algo muy bueno. Pero vuelvo y repito, creo que Jesús se aleja de querer ser visto solo como un gran maestro y de hecho muchas veces creían que estaba poseído por Belcebú, ¿no? Sí, sí, Am, muchos judíos, después de todo lo que pasó con el cristianismo, empezaron a hacer como los escritos acerca de Jesús y eran como malinformaciones. Muchos decían que Jesús hacía milagro por brujería y cosas así. sí, Sí, de verdad, o lo que mismo decían, ¿no? Que sí. hacía eso por Belcebú y no sé qué, y ahí es cuando pues, Cristo los reprende. Tengo aquí, por ejemplo, un cuadro comparativo de lo que te decía de la adoración de Jesús y la adoración del ángel, o sea, Apocalipsis 19:12
no se da ninguna descripción del ángel, pero después de la primera vez que el ángel se niega a adorar, o se da una descripción similar a Cristo, es decir, solamente adoran a Cristo. Cristo en Apocalipsis 1:13 sí se deja que Juan lo adore, ¿no? Por ejemplo, Juan cae a sus pies como muerto en el capítulo 1, versículo 17. Juan se postra a los pies del ángel, el ángel no lo permite, ¿no? Jesús dijo, no tengas miedo, el ángel le dijo, o sea, Jesús le dice, no tengas miedo cuando lo está adorando, le dice, no tengas miedo, yo soy, así. Sí. El ángel le dice, no hagas eso. Y era no un ángel así cualquiera, era un ángel glorioso, o sea, no sé qué rango tenía, pero era un super ángel, digámoslo así, ¿sí me entiendes? Claro. Jesús afirmó, Habían grandes diferencias con Jesús, sí, obvio, obvio. sí, sí, sí. O sea, Jesús afirma ser el primero y el último, el alfa y omega, que esa afirmación solamente la hacían en el Nuevo Testamento Dios. Ahí Jesús mismo en el versículo 17 y 18 del capítulo 1, si tú recuerdas, Jesús afirma, yo soy el primero, el postrero, tal, 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 tal. El ángel dijo que no era más que un siervo fiel de Juan, o un consiervo de Juan y de sus hermanos, Sí. en Apocalipsis 19, verso 10, ¿no? Jesús no hace nada para desviar adoración a sí mismo, el ángel sí hace para desviar la adoración al Padre, le dice, no me adores a mí, adora solamente a Dios. Y, por ejemplo, también, por último, ya si quieres, para no alargarnos tanto, en Hebreos, ¿no? O sea, el canto o el poema que está en Hebreos está bastante interesante. No lo tengo a la mano, pero ahorita me vino a la mente, porque el Padre dice que puso para que todos adoraran a Jesús. O sea, para que los ángeles lo adoraran y le dio un lugar de preeminencia y ta, 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 ta. Wow. Es interesante, nada más porque no lo tengo ahorita a la mano, pero es bastante interesante. Si quieres, dame un minuto para buscarlo, porque para mí sí. Digamos que antes de que Farid nos dé ese pasaje, se hace bien importante que los mismos cristianos sean conscientes de esto, ¿no? Yo hace unos días terminé de una serie en la iglesia llamada Reverencia y hablaba precisamente de la naturaleza de Dios, del ser de Dios, de por qué por qué lo que agrada a Dios es el temor reverente, ¿no? Y precisamente las implicaciones teológicas que tiene para el cristiano vivir consistentemente con la existencia de Dios es tan importante, porque si tú crees que Dios existe y que tiene todos estos atributos y aparte de eso, crees que se materializó en el cuerpo de un hombre como Cristo y además de eso aseguró ser Dios, hombre, el cristiano debería ser el más devoto de los hombres en todo caso. Ya está, ese es Hebreos capítulo 1, verso 5, ¿no? En adelante. Y dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, y aquí está, es bastante importante, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, es decir, el padre estaba diciendo eso del hijo, ni tampoco yo seré un padre para él y él será un hijo para mí, nunca les dice hijos a los ángeles. Y otra Ujú. vez, cuando envió a su hijo primogénito al mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios, es decir, un decreto divino, un decreto del Padre era que todos los ángeles adoraran al Hijo. Sería imposible que los ángeles adoraran a otro ángel, Sí, porque claro, ningún ángel puede recibir adoración. así Entonces es. dice, adórenlo todos los ángeles. Verso 7, y ciertamente al hablar de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, pero del Hijo dice, tu trono Dios permanece por siglos y siglos. Y aquí es otro punto importante, porque estamos hablando, dice, pero del Hijo dice, ¿quién dice? El Padre. Tu trono, Dios. O sea, es decir, el Padre también le está diciendo Dios al Hijo. Ujú. Permanece por siglos y siglos, cetro de equidad, y es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y ese es un verso bastante, bastante importante porque ahí te digo, decreto divino, el Padre dice adórenlo, pero también el Padre le dice Dios. Ujú.
y entonces es algo bastante importante y vemos la preeminencia, ¿no? Por ejemplo, con este pasaje se cae la idea antigua de los testigos de Jehová de que Jesús es el arcángel Miguel, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, Jesús, para ir concluyendo, es el eje de todo, es el eje que sustenta todo. Lo que separa a un judío de un cristiano es un mismo judío, como lo vimos. Los musulmanes creen en Jesús, pero creen que Jesús es un profeta, no creen que Jesús es Dios, aunque, por ejemplo, los musulmanes en el Corán mismo resaltan que Jesús hizo milagros, pero no resaltan que Mahoma hizo milagros, que Jesús fue totalmente perfecto, pero no resaltan que Mahoma tuvo como una perfección moral. Uh-huh. Ellos no lo hacen Dios mismo. Y aquí podemos hablar de lo que hablamos la vez pasada, el dilema de Jesús en el Islam, los testigos de Jehová, ya será para otra ocasión otra vez, pero vemos que hay ciertos destellos de Jesús en otros lados. Los budistas creen que Jesús fue una persona iluminada, aunque los budistas son compatibles con los milagros, porque para ellos personas iluminadas han hecho milagros. En el Islam Jesús hizo milagros, pero todos los profetas han hecho milagros y no lo hace igual a Jesús, lo hace del mismo nivel que un profeta más. Lo que sí separa todo es la afirmación de Jesús y su autoidentificación de Jesús como Dios, de sus apóstoles como Dios y de la evidencia extrabíblica de lo que Jesús era adorado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto es algo bastante importante porque la deidad de Jesús es como el límite o la cerca que separa a todo lo demás falso, digámoslo así, Sí. de lo verdadero. Y Jesús mismo, nadie viene al Padre si no es por mí, y no hay salvación más que por Jesús, ¿no? Entonces, eso es bastante importante y recordemos que Jesús es la visibilidad del Padre y el Padre es la invisibilidad del Hijo, y que cuando vemos a Jesús vemos al Padre, y que todo dominio y todo juicio fue dado a Jesús. Y es entonces como cuando vemos cómo Jesús no solamente sustenta la creación, sino o sea, en algún momento hizo la creación, sino que la sustenta y también le da forma y le da sentido a toda la creación en una parte no solamente de existencia, sino una cuestión de identidad, ¿sí me entiendes? Entonces, Jesús es el eje que tiene todo. Cuando tú quitas ese eje, Uh-huh. todo lo demás se va a derrumbar, y es lo que pasa con los testigos de Jehová, con los musulmanes. Cuando quitas el eje de Jesús como Dios, o sea, un buen eje, y nada más dejas como ciertos destellos, es cuando se empieza a perder y te vuelves a una secta y dejas el mero cristianismo. Entonces, es algo importante que nosotros como cristianos sepamos distinguir bien a la segunda persona de la Trinidad y que sepamos hacer como una defensa, porque como bien lo dice William Lane Craig, o sea, una cosa es que por medio del Espíritu Santo nosotros tengamos un testimonio interno de Jesús, pero obviamente las personas que no conocen a Jesús no lo tienen, y entonces la diferencia de saber que Jesús es Dios y mostrar que Jesús es Dios. Ok. Entonces, saber que Jesús es fácil porque el testimonio del Espíritu Santo en nosotros nos lo da, pero el mostrar que Jesús es Dios va más allá, porque aunque el Espíritu Santo, y no negamos eso, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo es el que contrista, es el que hace esa parte de la convicción de juicio, nosotros tenemos que estar bien preparados para poder hablar de Jesús, Uh-huh. porque imagínate, somos cristianos y no entendemos Sí, quién claro. es Jesús, es algo interesante, ¿no? Como decía el detective, ¿no? Warner Wallace, o sea, él decía, daba su ejemplo, yo soy de tal ciudad, pero si tú me preguntas por la bandera de mi ciudad, por el ave de mi ciudad, por cosas de mi ciudad, no sé decirlas. Entonces soy básicamente un mal ciudadano que no entiende, y si me preguntan es eso. Y muchas veces ese es el ataque que los ateos o de otras religiones le hacen a los cristianos. Eres cristiano, pero no sabes quién es Jesús, no sabes la Trinidad, no sabes esto, no sabes ciertos pasajes, entonces no estás cumpliendo con la tarea de ser cristiano y de amar a Dios con toda tu mente. Por eso a mí me encanta o sea, verte crecer en ese sentido y que seas como cierta influencia
juvenil, de música y todo para esas nuevas generaciones, porque estamos trabajando en eso. O sea, nosotros como generación ya vamos, suena muy de Adón, neta, suena muy de Adón, pero ya vamos más para allá, bro. O sea, ya tenemos que estar cuidando a las nuevas generaciones que están siendo atacadas por muchos flancos, flancos del ateísmo, flancos del relativismo, pero también flancos del Islam, flancos de otras sectas, de otras religiones, que siempre van a estar atacando a Jesús. Y como tú sabes, o sea, el Islam en Latinoamérica ha crecido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y próximamente vamos a estar en Latinoamérica como está ahorita Europa. Y Wow. eso es algo peligroso. Entonces, tenemos que trabajar, y se lo digo a todas las personas adultas o jóvenes adultos que nos están escuchando, que tenemos que trabajar en nuestras nuevas generaciones, equiparlos bien para que puedan ser ellos la continuidad de la defensa del evangelio, que en algún momento fueron algunas personas, por ejemplo, o sea, y es lo que luego decimos en el grupo, ¿no? Se están muriendo los grandes. Neta, Sí, y es mi preocupación, ¿qué vamos a hacer cuando ya no estén? O sea, ¿a quién le vamos a preguntar cuando no sepamos resolver algo? ¿Sí me entiendes? sí. Pero estoy seguro que Dios va a levantar a personas más jóvenes en ese sentido y que después también se van a ir y Dios tiene que levantar, pero para eso no es solamente algo sobrenatural, sino que implica un costo, un sacrificio, y ese sacrificio es estudiar, es leer, es que hay veces que tienes que estar sentado en tu sillón viendo una película, porque es el problema del placer, pero te va a costar un precio, porque en lugar de ver una película, tal vez tengas que orar, tal vez tengas que estudiar un libro, Mm, tal vez te va a costar un libro 500 pesos mexicanos o 30 y tantos dólares, y, y va a ser un sacrificio, pero es un sacrificio que tenemos que estar dispuestos a pagar por causa del evangelio. Y para así mí es. también esa parte es adoración, es algo como David decía, no le voy a dar a Dios algo que no me haya costado. Pero Así muchos de es. los jóvenes como que estamos, ya está, estoy predicando, pero traigo esa parte en mi corazón, de verdad. Muchos de los jóvenes traemos como esta parte eh, instantánea, ¿no? O sea, creemos que el logro y ya, o sea, los músicos me sorprenden mucho porque son muy disciplinados, ¿no? Y para dominar un instrumento te lleva horas de práctica, ¿no? Y muchas veces pensamos, o sea, en la iglesia, y yo lo pensaba así, o sea, conozco grandes, grandes músicos y que han invertido muchísimo. Tú has visto algunos equipos ahí Claro. de algunos amigos, ¿no? Pero grandes músicos, de verdad, para mí, virtuosos, muy, muy cañón. Y yo decía, no manches, Dios, le diste un talento súper increíble y a mí no me diste un talento. Pero me acuerdo que una vez le preguntaba al pastor, ¿cuánto tiempo ensayas tu instrumento, no? Un vato decía, no, pues yo la neta 8 horas. Iba en la prepa, no podía. No, era soltero. Decía, no, pues yo la neta ensayo 8 horas. Y otro decía, pues yo ensayo 6. Y entonces ahí te vas dando cuenta con que no solamente es talento, o sea, es un sacrificio que en lugar de estar ahí, de salir al cine o de muchas veces irte a cotorrear con tus amigos, estás ahí porque tienes la certeza de que Dios te llamó a algo. Ujú. Pero los jóvenes no estamos como dispuestos muchas veces a sacrificar y vemos a gente como Joan, como Raúl, que están así y que de verdad saben muchísimo, pero no entendemos que ellos han pagado dinero, pagado tiempo, pagado sacrificios, dolores de cabeza por poder estudiar. Y yo solamente quiero como llamar a los jóvenes en ese sentido a que se esfuercen en eso, a que estén conscientes de que es así, o sea, de que no hay otra forma, de que no es que un día vas a despertar y Dios ya te puso el conocimiento. O Sí, sea, es algo que va a costar, que te va a tener que vas a tener que estudiar, pero créeme que vale totalmente la pena esto, porque cuando tú empiezas a ver que puedes ser de influencia para otros jóvenes o que puedes ayudar a personas que estaban confundidas en el ateísmo o que se habían alejado o que estaban confundidas con ciertas sectas como raíces hebreas y sí, toda la sarta de cosas que hay, o sea, entiendes como el propósito de lo que Dios ha puesto en ti y empiezas a valorar lo que Dios te ha dado y no empiezas a menospreciarlo, porque estoy seguro que a muchos de los que nos están escuchando, Dios les dio cosas
Dios les ha dado sabiduría, pero la menosprecian, pues estando en su casa, jugando Sí. Play o lo que tú quieras. Y eso es algo que también traigo en mi corazón para decirle a los jóvenes que es algo que les va a costar, o sea, y es la paradoja de la salvación, ¿no? O sea, la salvación es totalmente gratuita, pero al mismo tiempo te va a costar todo. O sea, Jesús te exige todo, bro. Ujú. Y la salvación, aunque es gratis, seguir a Cristo te va a costar todo. Y Así esta es. parte es algo que muchas veces no vas a tener como inspiración, muchas veces no vas a tener ganas de estudiar, de escribir, de leer, de lo que tú quieras, pero eso es lo que te va a costar y eso es el precio que tienes que pagar y que como cristianos tenemos que pagar para que las nuevas generaciones no se extravíen. A ver si me sale. Eh, Muchos quieren la gloria, pero nadie quiere el peso del llamado, ¿no? Sí, exactamente, bro. O sea, gracias a Dios, uno de mis pastores, que ahorita ya está en Cancún en una misión, yo lo veo como un árbol, bro. O sea, todos quieren estar en la parte visible, las hojas, los frutos, y todos alaban esa parte, ¿no? Pero detrás de eso están las raíces, bro, en lo Ujú, profundo, en lo oscuro, en lo que nadie ve, bro. ujú. Pero en lo que nadie ve es lo que sustenta todo lo demás. Exacto. Y todos queremos ser hojas, todos queremos ser esa frutita que cuelga del árbol, deseada por todos, pero nadie queremos ser raíces, bro. Y hay tiempo para todo, hay tiempo para que tú seas raíz, para ayudar a otros, para darle tras bambalinas, y también va a haber tiempo para que tú seas en algún momento visible en algunas cosas e influencia para todos. Pero no hay una cosa sin la otra, o sea, sin otra, no has sido raíz, si no has aprendido, no tiene sentido, o sea, tienes la certeza de que Dios te va a usar, pero si no estás preparado, las oportunidades se pasan, bro. O sea, no es como que te aparece una oportunidad y le digas, Dios, espérame 2 años, déjame meterme en un instituto bíblico, aprender de teología, Sí, y ya después claro. regreso y todo. O No, sea, no, la no. oportunidad es en el momento, Es y si no aquí y la es tomas, ahora. se va a Sí. la goma y la va a tomar alguien más. Y eso es lo difícil, lo duro, pero eso es algo de la disciplina. Y creo que muchos jóvenes sí necesitamos ser más disciplinados en ese sentido. Y Con, pasen con- al con- llamado. con esta terminó. El dolor temporal, un día entenderemos que este esfuerzo temporal, porque yo también he sentido eso, ¿sabes? Sí, Ahora, creo que esto es de Dios también, que se diga en el podcast, porque para enseñarle a la iglesia, para enseñarle a la gente, para mostrar en YouTube un mensaje, son horas de lectura, em, semanas tras semanas de buscar a Dios, horas invertidas, dinero invertido, pero todo este trabajo temporal, todo este dolor temporal, un día se convertirá en la gloria de mañana, ¿no? Am, Escribir, alguien me dijo, tú escribes libros para que lo lea muy poca gente, no tiene sentido. Y yo dije, ¿sabes? Tiene todo el sentido si una sola persona lo lee y en algo en él cambia. sí, amén, Eh, totalmente. sí, o sea, yo no se trata de exacto de ser frutos que todo el mundo vea o hojas hermosos, sino de ser raíces, porque creo que lo que menos está faltando actualmente es eso, raíces lo suficientemente profundas como para cuando vienen las tormentas ideológicas no se lleve tu árbol, ¿no? Tu planta. Sí, exactamente. O sea, y no me acuerdo qué pastor decía eso, ¿no? Pero decía, todos quieren ser Pablo en este mundo de cristianos, pero casi nadie quiere ser Timoteo. Sí. Y es algo bastante interesante O porque a tienes todos que les gusta la entender historia de Job hasta que les toca ser Job. hasta que sí, exactamente, bro, o sea, y nada más es eso, de que le echen ganas, que estén dispuestos a sacrificarlo, o sea, a pagar el precio, porque en realidad es un precio que se paga y hay veces que es alto, ¿no? O sea, tú ves a escritores famosos o a grandes apologistas y pues, ¿tú crees que ese vato cuando era joven no quería salir con su novia o quería irse al cine o quería irse a cotorrear con sus amigos? Claro que sí, bro, pero pagó el precio, se Claro. dedicó a estudiar, pues le costó, bro. Pero no vemos eso, solamente vemos ya cuando está el destello y queremos ser ese.
Sí. pero no vemos todo lo que hace detrás. Entonces estas nuevas generaciones necesitan entender eso para poder hacerlo y para que tengan como esa mentalidad y ese chip de que les va a costar, que va a haber un sacrificio, pero que al mismo tiempo el que puedas influenciar a otros es un gozo, ni siquiera es un gozo, es un regocijo, que hablando en términos como de palabras hebreas, gozo es una cosa y regocijo es como 1000 veces gozoso, ¿no? Y cuando Wow. la palabra te hace regocijo, cuando conoces, cuando compartes el evangelio, las personas, Ujú. Dios te da un regocijo, o sea, entiendes como esa parte, ¿no? Es algo interesante y es algo que las nuevas generaciones no traen como ese chip y solamente quieren ser como superestrellas o super famosos y nada, y pasa lo que te decía al principio del podcast, o sea, que les preguntan a algunos artistas cristianos, ¿qué es el Pentateuco? Sí. ¿O qué, cuántos libros tiene la Biblia? Y ni siquiera saben que es algo tan básico, y se supone que pues son adoradores profesionales, ¿no? Mm. Por eso me encanta, vuelvo a lo mismo, lo que tú haces, porque creo que puede ser una gran influencia, y de verdad te lo digo con todo mi corazón, yo creo que en algún momento tus libros van a ser de mucha influencia para muchos jóvenes. Por ejemplo, el último que hiciste como de superhéroes y así, es una cosa genial, bro, que yo creo que poco a poco va a ir levantando mucho. Y no para, te digo, o sea, no para gloria tuya, yo sé que tú sabes eso, pero creo Mm. que es algo que puede ayudar a muchos jóvenes. Entonces, creo que en ese sentido poco a poco vas a ir como creciendo en eso y yo te he visto crecer, así que me da mucho gusto, bro. Pero ya no predico más. Gracias, gracias viejo Farid por tu tiempo, por tu espacio, gracias igual por insistir en el tema porque creo que si bien es un podcast largo, sé que va a ser un podcast de gran bendición para la gente porque hay cosas que toman tiempo. Si quieres aprender, creo que al final toma tiempo el saber esta deidad de Jesús, el más o menos entenderla y el poderte aproximar un poco con humildad a la Trinidad implica tiempo. Así que te agradezco tu tiempo, espero te haya sentido bien. Sí, bro, Yo la pasé muchísimas bueno, gracias. yo la pasé súper genial. Mm, Mi esposa te manda saludos. Ah, la Ah, primera dama, saludos. la primera dama. Y bueno, estaremos por ahí charlándonos pronto para hacer otras colaboraciones. Comentarle a la gente que me escucha que ayer es ya hace mucho tiempo, o sea, ustedes van a ver este podcast unos días, varias semanas después, pero me decidí a abrir el TikTok para ver qué pasa Uh, y tenemos TikTok de Fe Razonable Colombia, así que vamos a estar haciendo cosas así bien chéveres. Si alguien si quiere pasar por ahí, estaría les, bueno hacer unos lives ahí. sí, claro. Nos aventamos unos buenos lives con unos Sí, sí, buenos sí. tacos, Sí, claro que sí. con unas birrias. Amén. ¿Y me puedes creer que aquí en Colombia estoy buscando birria? ¿En serio? Sí, pero casi nadie vende Bro, birria aquí en cada tengo esquina hay unas ganas, birria los fines. oh, tengo unas ganas de comer birria. Ustedes tienen una comida muy rica. Farid, muchas gracias. Gracias por estar en el podcast de Este y Otros Mundos. ¿Los chicos pueden buscarte en alguna red social en específico? Pues estamos trabajando en el Ministerio de Fax, ya sabes. Está el Instituto de Fax, estamos sacando ahí ciertos cursos. Se viene el seminario con el doctor Douglas Grotais, así se Sí. pronuncia. Es uno de los mejores apologistas actualmente a nivel mundial. Va a estar totalmente en español. Igual ahí pueden checarlo en las redes sociales de Fax. Tenemos TikTok, tenemos Instagram, Facebook, tenemos OnlyFans también, ya casi. Entonces, A cómo están las cosas va a acá tocar están. Sí, sí, sí. Ya, y decir que es un llamado de Dios. ya próximamente OnlyFans. No, 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 pero estamos ahí trabajando, colaborando aquí en México con algunos pastores, con algunos amigos y colaborando ahí bastante. Entonces, pues nada, ahí me pueden seguir en las redes. Fax no solamente soy yo, somos todo un equipo del cual Juan se ha negado a formar parte, debo mencionar, pero ya sabe que está totalmente la invitación y pues vamos a estar ahí colaborando bastante, ahí pues en el TikTok y toda esa onda, y síganos y cualquier cosa pueden mandar ahí un mensajito y si no lo sé yo, pues investigo, preguntamos y el chiste es ayudar. Y ya estuvo.
Gracias, Farid. Chicos, muchas gracias a todos. Gracias por escuchar el podcast. Compártelo en tu trabajo, en tu universidad, con tus amigos, con tu familia, con tu iglesia. Escúchenlo en todos lugares y sean también bendecidos con este espacio. A Jesús honra y nos vemos en una próxima, viejotes. Chao, Nos chao. vemos, hasta luego.